Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Bendecidos. ¿Bendecidos? Qué bueno, pues esta noche, hermanos, me da mucha alegría nuevamente estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Traigo un tema muy bonito, muy importante para nosotros como católicos, que vayamos aprendiendo acerca del cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? Hoy en esta noche quiero compartirles a ustedes, hermanos. Se titula Eucaristía, presencia real de Cristo. ¿Quién dice amén? Amén. Un aplauso fuerte para mi Señor Jesucristo, hermanos. Pero que se oiga este aplauso, hermanos. Fuerte ese aplauso. Bueno, pues mi nombre es Saúl Toral, para los que me conocen, ¿verdad? Tengo desde el 2001 en los grupos de oración sirviéndole al Señor, ¿verdad? Pero en el año 2006 el Señor me llamó por mi nombre para ir y llevar su palabra. El Señor me ha encomendado nuevamente, hermanos, de evangelizar a cada uno de ustedes, hermanos, llevar la palabra, anunciarles qué es lo que el Señor hoy en esta noche, Él quiere que escuchemos de esta prédica, ¿verdad? ¿Traen su Biblia, hermanitos, ustedes? Porque cada vez que nosotros nos reunamos en el nombre de Cristo, tenemos que venir bien preparados, hermanos. Tenemos que traer la santa palabra. Tenemos que traer la palabra de Dios porque tenemos que aprender de ella. Tenemos que familiarizarnos en su palabra, hermanos. Porque cuando los soldados van a la guerra, siempre van bien cargados de armas, ¿verdad? Entonces nosotros como soldados de Cristo, hermanos, siempre tenemos que ir preparados con el arma. Tenemos que andar bien armados, hermanos, ¿verdad? Y pues, para mí, vuelvamente a decirles, me siento muy contento de estar aquí en la presencia de ustedes. Es un tema que me han pedido por ahí mis hermanos y pues para cada uno de ustedes. Yo quiero que compartamos en el Santo Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, en el versículo 51. Pero para eso, hermanos, a mí me gustaría que todos nos pusiéramos de pie, porque es el Evangelio del Señor. Y dice la palabra de Dios así: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí: ¿cómo puede este darnos a comer carne? Jesús les dijo: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre, que es vida, me envió y yo vivo por el Padre. Así quien come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados que comieron y después murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Hermanos, esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Un aplauso para el Señor, hermanos. Bueno, hermanos, pues tomen asientos. Voy a compartirles este mensaje tan más hermoso, porque como yo como católico, hermanos, cada vez que aprendo más de la palabra de Dios, cuando aprendo más de las cosas de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, me siento tan orgulloso, hermanos. Y ahora es el momento de que nosotros entendamos
qué es la voluntad de nuestro Señor, ¿verdad? ¿Qué es el sacramento de la Eucaristía? El sacramento de la Eucaristía es el amor de Dios. A través de la Eucaristía, hermanos, nos une, nos fortifica y nos nutre, nos prepara. Nos une con Cristo, quien vivió, murió y resucitó para traer la salvación al mundo. Con la Eucaristía fortifica, hace sagrada nuestra relación con nuestros semejantes hermanos cristianos. La Eucaristía nos nutre con el poder transformador de la gracia, hermanos. La Eucaristía nos prepara para la gloria futura del banquete celestial. La Eucaristía es el centro de la vida católica, hermanos. Cuando estaba leyendo el Evangelio de San Juan, ahí nuestro Señor Jesucristo nos está hablando de su cuerpo, su sangre. Y algo muy interesante que a mí me gustó es cuando dice el Señor que el que no come su carne y bebe su sangre no tiene vida en uno mismo. Eso quiere decir que el Señor allí, hermanos, nos está mostrando bien claramente lo que nosotros debemos hacer. Si ustedes se fijan en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6 que leí, pero al principio, primero dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que había una muchedumbre que seguía al Señor. Lo seguía, ¿por qué? Porque el Señor hacía milagros, ¿no? Pero cuando el Señor regresa a la sinagoga a seguir llevando el mensaje que Él traía a cada uno de nosotros, cuando el Señor se refiere, ¿verdad? Cuando el Señor se refiere a su cuerpo, que es su carne, mucha gente empezó ¿a qué? A murmurar. ¿Cómo este hombre podrá darnos a nosotros su cuerpo, su carne? ¿Verdad? Pero Jesús les vuelve a decir: el que no coma de mi carne y beba mi sangre no tiene vida en ustedes. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos vivido no recibiendo el cuerpo de Cristo? ¿Cuántos de nosotros? Esa gente que seguía a Jesús le dio la espalda, hermanos. Se fueron. Se fueron. ¿Por qué? Porque según las palabras de Jesús eran palabras muy fuertes. Deja decirte, hermano católico, que me escuchas hoy en esta noche, el Jueves Santo, en la última cena, antes de que Jesús fuera arrestado, hermanos, Él instituyó su cuerpo en la Eucaristía. ¿Quién dice amén, hermanos? Amén. Un aplauso para el Señor, hermano. Bendito y alabado sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Digan todos amén. Amén. Alabado sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Un aplauso para el Señor, hermanos. Entonces, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, Él instituyó la Eucaristía el Jueves Santo, hermanos, que ya estamos ahorita en este tiempo, ¿verdad? Allí el Señor nos lo deja su cuerpo, hermanos. Y cuando Él nos deja su cuerpo y su sangre a través de la Eucaristía, hermanos, dice Él que Él permanecerá en cada uno de nosotros hasta los últimos tiempos, hermanos, ¿verdad? Como decía mi hermano hace rato, nosotros somos ¿qué? Un cáliz. El cáliz es donde se ponen las hostias, ¿verdad? Y cuando nosotros recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, somos como ese cáliz, hermano, porque Cristo está en nosotros. Cristo está en nosotros, hermanos. Yo quiero también leerles un poquito más de la Eucaristía, ¿verdad? Dice que la Eucaristía, cuando nosotros lo recibimos, hermano, la Eucaristía nos da determinación para llevar a cabo el trabajo de Dios en el mundo, hermanos. La Eucaristía también nos da inspiración para conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Fíjese con la Eucaristía, hermanos. Por eso nosotros debemos escuchar bien cuidadosamente cuál es el mensaje hoy de esta noche. Porque tal vez no sea yo, hermano, el que te está diciendo.
Tal vez es el Señor, hermano. Porque déjame decir una cosa, hermano, que nosotros, los que vamos la palabra de Dios, somos el instrumento del Señor, hermano. Entonces la Eucaristía también nos ayuda para vivir la vida que Dios quiere para nosotros. La Eucaristía es una comprensión más profunda del ministerio sagrado de la presencia de Cristo. La Eucaristía también nos da el estímulo para amar al prójimo. Fíjate que con el cuerpo, para amar a nuestros hermanos, al prójimo. Y nos da fortaleza en la comunidad también, cada uno de sus fieles. La Eucaristía también nos da la gracia para superar la tentación y el pecado, hermanos. Quiere decir, hermanos, que cuando nosotros recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, hermanos, nos ayuda para mantenernos fuera del pecado, hermanos, para evitar que caigamos en la tentación. Miren, quiero decirles algo, hermanos. Cada vez cuando voy a la misa, me da un gusto, me da un gozo de escuchar la primera palabra, la segunda y el Evangelio. Y yo, hermanos, me siento que si yo no comulgo, hermanos, siento que me muero, hermanos. Yo siento que si no recibo el cuerpo y la sangre de Cristo, siento que desfallezco, siento que me muero, siento que me falta la respiración. Y más nosotros como predicadores llevando la palabra de Dios, hermanos, necesitamos de esa presencia real en nuestra vida, hermanos. Un aplauso para el Señor, hermanos, pero que se oiga fuerte ese aplauso, hermanos. Porque hoy en esta noche el Señor va a derramar fuertemente en cada uno de nosotros, hermanos, para que su palabra quede sellada en nuestros corazones, hermanos, y que quede sellada para que nosotros empecemos a vivir como el Señor quiere que vivamos, hermanos. Porque nosotros hoy en esta noche, cuando estamos aprendiendo de la palabra de Dios, hermano, allá afuera, hermano, tú vas a llevar el mensaje del Señor, hermano. Porque hoy en esta noche yo les brindo a ustedes este mensaje, esta luz. Y ustedes, hermanos, van a ser como la luz también. ¿Por qué siempre yo digo esta palabra, hermano? Ustedes también son la luz de Cristo. Porque deja de decirte, hermano, que mi Señor Jesucristo nunca se equivoca. Porque el Señor, cuando Él llama a que vengamos a sus pies, a su presencia, a escuchar su palabra, hermanos, hay por una razón. ¿Por qué, hermano? Porque hoy en esta noche, hermano, tú no viniste por tu propio pie, sino porque el Señor así lo quiso. Un aplauso fuerte para el Señor, hermanos. Y ustedes, hermanos, han escuchado el mensaje del Señor, hermanos. Y ustedes tienen un compromiso también como hermanos, como hijos del Señor, hermanos. Seguimos adelante, hermanos. Dice, cada vez que nosotros recibamos la Eucaristía, volvemos a prometer pertenecer a Cristo por siempre, hermanos. Permítame un poquito, voy a tomar un poquito de agua. Vuelvo a repetir. Cada vez que recibamos la Eucaristía, volvemos a prometer pertenecer a Cristo por siempre, hermanos. Quiere decir, hermanos, que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, entonces cuando tú y yo recibimos el Santo Sacramento, porque es la presencia real de Jesucristo, hermanos. Más adelante les voy a mostrar a ustedes, hermanos, porque tristemente allá afuera, hermanos, los que no son católicos, hermanos, dicen que la Eucaristía, hermanos, es simplemente un símbolo. Pero qué triste, hermanos, porque no lo es así. Y yo hoy en esta noche les voy a mostrar que no es solamente un símbolo, sino les voy a mostrar que es la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, hermanos.